Hola, hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto, con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, digamos que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, que ha encendido las redes sociales y que honestamente ha hecho suspirar a más de uno. ¿De qué hablamos? Exacto. Del romance, de la química, de la magia, y de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y, bueno, la verdad, sobre la relación entre Anne y Kerem. ¿Realmente hubo amor? ¿Todo fue una estrategia publicitaria? ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras de Love is in the air Vamos a analizarlo todo, desde el primer flechazo hasta, bueno, digamos que hasta el momento actual. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no puedo dejar de pedirles algo. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con todo lo que pasa en el mundo de la farándula, de las series turcas y, por supuesto, de todo lo que a ustedes les encanta. No se lo pierdan. Ahora sí, preparados, listos, ya. Vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Todo comenzó como casi todas las grandes historias de amor, en el set de grabación. Love is in the air la serie que nos robó el corazón a muchos, fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa saltara. Hande Ercel, la talentosísima actriz que interpretó a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, el galán turco que encarnó a Serkan Bolat, se conocieron, interactuaron y, bueno, la química entre ellos era innegable. Desde el principio, la conexión entre Hande y Kerem era evidente, visible en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en notar la tensión, el coqueteo y la complicidad que reinaba entre ellos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de vídeos editados con sus mejores momentos. Son novios en la vida real, decían algunos. Es amor de verdad, aseguraban otros. Y honestamente, ¿quién podía culparlos? La verdad, yo también caí rendida ante su encanto. La serie que narraba la historia de Eda y Serkan, inicialmente impulsados por circunstancias profesionales, rápidamente se transformó en una montaña rusa de emociones para los personajes y para los espectadores. La serie abordaba temas como el destino, el amor, la superación personal y la importancia de seguir los sueños. Con cada episodio, la conexión entre Eda y Serkan se profundizaba, generando momentos memorables y diálogos que resonaban en el corazón de la audiencia. Pero, más allá de la ficción, algo mágico estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Las miradas, las risas, los gestos, todo parecía confirmar que la chispa que veíamos en pantalla no era solo producto del guión, sino de una conexión genuina. Era como si Eda y Serkan estuvieran cobrando vida propia, traspasando los límites de la actuación y adentrándose en la realidad. Las especulaciones se dispararon y los paparazzi comenzaron a perseguirlos a cada paso. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, paseando, cenando, alimentaban aún más los rumores. Las noticias sobre su presunto romance se propagaron como la pólvora por todos los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Era imposible ignorar la creciente evidencia de una relación que parecía trascender la pantalla. Y es que la industria del entretenimiento y particularmente el mundo de las series turcas, tiene una fascinación especial por los romances que nacen en los sets de grabación. La cercanía, la intensidad de las largas jornadas de rodaje, la necesidad de construir una conexión para interpretar a dos personas enamoradas, todo esto puede crear un ambiente propicio para el surgimiento del amor. No es de extrañar, entonces, que la historia de Hande y Kerem haya capturado la atención del público, que siempre ha soñado con ver a sus parejas favoritas de la ficción convertidas en una realidad. Pero, ¿qué pasaba realmente? ¿Era todo una estrategia publicitaria para promocionar la serie? ¿O realmente estaban enamorados? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos. Y la respuesta, amigos, es un poco complicada. A lo largo de la serie y después de su finalización, Hande y Kerem no solo confirmaron, sino que demostraron su amor. Vimos fotos de vacaciones juntos en Italia, en las Maldivas, en lugares paradisíacos. Vimos declaraciones públicas de amor, mensajes románticos en redes sociales, y gestos que no dejaban lugar a dudas sobre sus sentimientos.
Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos ser. La química entre ellos era algo que no se podía negar. Cada escena, cada mirada, cada toque eran auténticos. No se trataba solo de una actuación, sino de una conexión real. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que compartían, todo sugería que había algo más que amistad o compañerismo. Las redes sociales fueron el escenario perfecto para que los fans expresaran su emoción y su apoyo a la pareja. Los hashtags, los vídeos editados con momentos románticos, los mensajes de cariño, inundaron las plataformas digitales. Los fanáticos se sentían parte de su historia, y celebraban cada momento de felicidad de Hande y Kerem. Sin embargo, como en todas las relaciones, también hubo momentos difíciles. Hubo rumores de discusiones, de problemas, de desacuerdos. Y finalmente llegó el anuncio que rompió el corazón de muchos: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que no entendían cómo algo tan perfecto podía llegar a su fin. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Las preguntas se multiplicaron, y las especulaciones volvieron a resurgir con fuerza. Los motivos de la ruptura, como suele ocurrir, no fueron completamente claros. Se habló de diferencias en sus estilos de vida, de presiones externas, de agendas incompatibles, pero lo cierto es que nunca supimos la verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que después de su separación, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se volcaron en la cobertura de la separación. Se analizaron cada detalle, se especuló sobre las posibles causas, se buscaron declaraciones de amigos y conocidos. La ruptura de Hande y Kerem se convirtió en el tema del momento, y las redes sociales se inundaron de comentarios, de opiniones, de teorías. Sin embargo, la pregunta que nos ocupa hoy es: ¿fue real su amor? ¿O todo fue una farsa? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar diferentes aspectos. Primero, la química en pantalla. Como ya mencioné, la química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo una actuación, no era solo un guión. Se sentía auténtica, real, profunda. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, transmitían una conexión que iba más allá de lo profesional. Segundo, sus interacciones fuera del set. Las fotos, los vídeos, las declaraciones públicas, todo apuntaba a una relación genuina. No solo eran compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes, amantes. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos y compartían momentos especiales. Los paparazzi captaron momentos de complicidad, como paseos románticos, cenas íntimas y viajes a destinos paradisíacos. Estas imágenes alimentaron la ilusión de los fans y fortalecieron la idea de que su amor era auténtico. Tercero, sus declaraciones después de la ruptura. Aunque no revelaron los detalles íntimos de su separación, ambos hablaron con respeto y cariño el uno por el otro. No hubo resentimientos, ni críticas, ni acusaciones. Solo palabras de agradecimiento y buenos deseos. Estas declaraciones demostraron madurez y respeto mutuo, lo que sugería que, independientemente de los motivos de la ruptura, la relación había sido importante para ambos. La forma en que se manejaron tras la separación también fue elogiada. En lugar de caer en polémicas o acusaciones, optaron por el silencio y el respeto. Esto demostró que, más allá de la exposición mediática, existía un vínculo de afecto y consideración. Entonces, ¿qué podemos concluir? Mi opinión, y la de muchos otros, es que sí, su amor fue real. Sí, Hande y Kerem se enamoraron. Sí, hubo un amor genuino entre ellos. Pero como en la vida real, las relaciones son complejas, y a veces, las cosas no funcionan como uno quiere. Las circunstancias, las presiones, las diferencias, pueden pasar factura, y es posible que a pesar del amor, la relación llegue a su fin. La ruptura de Hande y Kerem fue triste, pero no por ello debemos negar la belleza de su historia. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos mostraron que el amor puede ser posible, incluso en el mundo de la fama y la farándula. Hoy en día, Hande Erçel y Kerem Bürsin han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado con su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y proyectos. Kerem también ha seguido trabajando, desarrollando nuevos proyectos y explorando nuevas facetas de su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas valiosas.
Es importante recordar que las relaciones son personales, y que cada pareja tiene su propia historia. No podemos juzgar, ni criticar, ni pretender saberlo todo. Lo importante es recordar el cariño que se tuvieron, la felicidad que compartieron, y el legado que dejaron en la memoria de sus fans. La vida después de Love is in the air ha sido igualmente interesante para ambos. Ande ha participado en proyectos que le han permitido explorar nuevas facetas de su talento actoral. Su profesionalismo y dedicación la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turku. Y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Kerem, por su parte, ha continuado su carrera con proyectos que le han desafiado y le han permitido demostrar su versatilidad. Su carisma y su talento le han ganado el reconocimiento del público y la crítica. Además, ha explorado otras áreas, como la producción y la escritura, demostrando su interés en el mundo del cine y la televisión. Ambos han mantenido una imagen positiva y respetuosa, lo que demuestra su profesionalismo y su madurez. A pesar de la atención mediática, han sabido mantener su privacidad y enfocarse en sus carreras. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de las especulaciones actuales. ¿Han vuelto? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Bueno, amigos, las redes sociales siempre están a la expectativa. De vez en cuando se filtran fotos, se publican mensajes ambiguos, y los rumores vuelven a surgir. Pero por ahora, no hay evidencia concreta de que estén juntos de nuevo. Lo que sí sabemos es que a pesar de su separación, Hande y Kerem siguen siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor con sus altibajos nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa y transformadora. Los fans, siempre soñadores, no pierden la esperanza de una posible reconciliación. Las redes sociales se inundan de comentarios y mensajes que expresan este deseo. Sin embargo, tanto Hande como Kerem han dejado claro que por el momento sus caminos son separados. En definitiva, la verdad sobre Hande y Kerem es que sí, hubo amor. Un amor real, apasionado, y que aunque llegó a su fin, nos dejó una huella imborrable. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Hande y Kerem. Hemos repasado los momentos clave, hemos analizado las evidencias, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje. Me encanta saber que están aquí compartiendo conmigo su pasión por las series turcas, por el drama, por el amor y por supuesto por Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan ustedes sobre esta historia, si creen que su amor fue real, y si les gustaría que hablemos de algún otro tema relacionado. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.